Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa y en esta oportunidad nos encontramos para conocer un poco cómo comienza una comunidad aquí en Lambaré. Es la comunidad de Santa Elena, una capilla que pertenece actualmente a la parroquia Santa María de la Merced. Esta parroquia comenzó hace muy poco tiempo, en el año 2019. Y queremos ahora nosotros conocer a través de los que iniciaron. Ellos mismos nos van a contar. Primero se van a presentar, y son los que estuvieron desde el inicio. Ellos son los que con su fe, como siempre, mueven, dice el Evangelio, montañas, porque siempre comenzamos de cero, comenzamos de la base. Yo le digo una vez, lleva la ñañimo que uno dentro de la comunidad hace que crezca la familia, hace que crezca toda la comunidad. Bueno, vamos a comenzar con las damas siempre lo muy bueno con las damas. Yo presento a mí, la anderera, año parezco, a mí los inicios aquí de la comunidad de ustedes de Santa Elena. Yo soy la señora Epifania Rodríguez, tengo 70 años. 70 años. Tengo 3 hijos vivos. Sí. ¿Y dónde es tu casa? Aquí mismo, luego en los alrededores. De la capilla nada más. Aquí atrás nomás luego ya de la Tengo capilla. la bendición de tener cerquita la capilla. Bueno, y vos estuviste, te enteraste, esa pemuñe, pues no, a ver la vende comunidad nada de Santa Elena. Y esto era un arenal inmenso. Y el señor Mario Guane es lo que empezaron a armar la capilla. Después la imagen de Santa Elena. Sí. Ese nos trajeron del Brasil. Ah, de Brasil. Había una señora sobre la ruta principal que nos compró. Ya. Y nosotros le pagamos por cuota después. Por cuota. Y así fue que empezó. Y había en una casa particular, pues no teníamos lugar donde tener. Era una casa particular aquí. Sí. Allá atrás teníamos una familia. Ya. Muchos años estuvimos recorriendo con el santo en cada casa donde había misa. Ya. Después, ¿Y quién era? ¿Esto dependía de quién? ¿Dependía de la parroquia? Virgen Rosario primero. Virgen Rosario. O sea, era una comunidad para Virgen Rosario. Sí. Y entonces venía de Manduala para ir de Mala o Acuemala para ir a Padre Rodi en esa época. El padre Rodi, jovencito entonces era padre Rodi. Sí. Y eligieron Santa Elena porque una señora, la mayor del barrio, sí, que vivía no lejos de acá, y por ella eligieron Santa el nombre. Ella era sí, ña Elena. Bueno, ya entonces vamos a presentarle un poco aquí a otro de los que participaron también desde el inicio y nos va a contar también cuál es su función. Bueno, muchas gracias por participar y aceptar estar en nuestro programa de Ubicuepo y Poré. Gracias, padre. Yo soy Roberto Cañete y tuve la suerte de participar en la construcción de acá de nuestra capilla, de la cual hoy estamos muy orgullosos. Y lastimosamente muchas gente que comenzaron con nosotros hoy ya no están, pero siempre lo tenemos en nuestros recuerdos. Así como dijo la señora Epifania, era un lugar no tan lindo para hacer esto. Teníamos una planta de mango enorme que nuestros catequistas ahí le enseñaban a los niños. Sí. Pero ante eso, también por muchas partes se hacía, inclusive hay fotos en aquella oportunidad se hizo la primera comunión allá cerca, frente de la casa de Ña Obi, en un mangal. Ahí también hacíamos nuestras celebraciones porque no teníamos un lugar fijo. Después, gracias a Dios, a don Mario, a Artemio, a Jacinto y toda esa gente se consiguió este terreno y comenzamos a hacer el muro y teníamos una chocita por decir así, para hacer nuestra celebración, para que el padre que venga a hacer la celebración por lo menos tenga en dónde cobijarse, ¿verdad? ¿Y quién, don Roberto, hacía todos los trámites en el sentido, por ejemplo, primero del terreno, don Jacinto, otro don Artemio, Humía? Don Artemio y don Mario eran los principales, y después también está don Siriaco Benialba. Todos son esta gente lo que
Yo puse de mi parte en la construcción. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos albañil? Albañil, soy albañil, entonces a mi cargo siempre me habían O sea, dejado. de haberla ingeniero, de haberla maestro, Bueno, de haberla... así como Digo. la carne, ¿verdad? Pero soy un soldado más que quiere el progreso para nuestro barrio y especialmente para nuestra capilla. ¿Y cómo está un poco pensado la construcción, ya que en el albañil han de hoy desde el cimiento de Moñepunua, pues? Dijiste que el terreno no era tan bueno para la construcción, dijiste al comienzo. Sí, porque era un arenal. Ah, era arenal. Era un arenal y por sobre todas las cosas estamos, como usted verá, padre, estamos en una parte baja y todo el raudal que venía de aquel lado sobrepasaba acá y rompía todo. Entonces Entiendo. nosotros tuvimos que hacer un muro y me Sí. acuerdo en una fiesta patronal que tenía que venir el obispo de Asunción acá para celebrar la misa. Vino una lluvia muy grande y llevó todo nuestro muro de vuelta. Pero Pero uno mismo lo mismo. No la lo mismo. no, lo mismo volvimos a hacer y gracias a Dios hoy está como está. Oye, está como... Entonces, vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, así mismo, porque uno nunca deja de aprender todo en la vida. Sí. Así es. Bueno, ¿y cuáles son así los detalles más interesantes en la formación, sobre todo? La misa, la catequesis, Dios mía. Enseguida Moyeyapacuecoape, Mitacuera, había muchos chicos, familias que llegaban, porque ¿hace cuántos años que comenzó esta comunidad? La comunidad en sí, padre, yo creo que siempre existió, ¿verdad? Pero la comunidad de Santa Elena, yo vine a este barrio en el 81 y desde el 85, 86 más o menos ya se comenzaba a trabajar por formar la comunidad de Santa Elena. ¿Y cómo así se hacían? ¿Visitaban Peñimoquene? ¿Se iban? ¿Se hacían sí. amigos? Y así fue, así fue. Por eso le digo, yo creo que el padre de todo esto es don Mario Guanes, Ah, ya. porque era él el que más movía. andaba, el que más se movía. Y de a poco fuimos integrándonos todos. De a poco había don Papito, mucha otra gente, Acaña Eduarda. Todo eso formaban parte del grupo que, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer tal cosa, pero todos nos uníamos, especialmente las señoras, para hacer las actividades Sí, y mediante eso hoy tenemos lo que es así la Capilla Santa Elena. ¿Y ustedes recuerdan de, por ejemplo, de Manduá, de una primera misa, por ejemplo? ¿Dónde hicieron? ¿Quién vino? Y en casa particular, así. Ah, en casa particular Sí. se hacía. Ya. Acá de acá a una cuadra hay una casa de madera grande, allá lo que se hacía la misa. Sí. Con don Mario nos íbamos, yo tenía que leer y así nos juntábamos todos. Y cuando eso me dijiste, era el padre Rodi, me dijiste, Sí. era el párroco. Con él comenzó. Sí. Ya. Y las criaturas que acá hicieron su primera comunión, ahora ya tienen 30 años. Mi hijo que hizo acá su primera comunión, por ejemplo, ya es un hombre de 30 años. Claro. Por eso que hace muchísimos años. Y Sí. muchísimas criaturas acá en el barrio hicieron su primera comunión, su confirmación. También. Sí. ¿Y quién fue el primer obispo así que vino y que visitó la comunidad? ¿Usted? ¿De Manduaba? ¿De Manduaba, don Roberto? Yo creo que fue el Monseñor Benítez. Ah, Monseñor Monseñor Benítez. Benítez. Claro, Yo creo que fue claro, él el claro. primero. Sí. Y cuando eso es lo que se había, ahora para venir la Venemuro, la Sí, bueno. Ese son recuerdos en El realidad. raudal era impresionante. Impresionante era. El agua que- Pero ahora por lo menos veo que ya está todo, esta Sí. parte asfaltada Sí. y esta parte está empedrada. Sí, sí, gracias a Dios. Tenemos todo eso. Pero cuando eso era. Todavía tierra. Sí, tierra. Y claro, Sí, entonces sí. era imposible con los raudales Así mismo. en esta bajada también. Bueno, así entonces estamos hablando y estamos compartiendo en esta comunidad de Santa Elena. Esta es una capilla que pertenece a la nueva parroquia también. 2020 se oficializó como parroquia Santa María de la Merced. Muy bien, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Upukwe Pupore.
Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos con varios miembros de la comunidad Santa Elena. Le presentamos a una de ellas que nos dirá también su impresión de todo este trabajo y de la vida de la comunidad Santa Elena. Mi nombre es Isolina Torales, es un gusto estar en este programa. Yo quiero hablar de lo que es nuestra comunidad. No tengo cómo decir porque es una comunidad muy unida, gracias a Dios. Desde el principio que empezamos, hace 29 años, desde la primera piedra hasta hoy, siempre hubo la unidad, la comprensión por muchas cosas que hemos pasado. Siempre tuvimos el apoyo de toda la comunidad. Y le agradezco de corazón al señor, al finado señor Artemio Fragueda, al señor Jacinto Vielma, al señor Siri, al señor Roberto Cañete, que son las piedras angular, y el señor Mario, y entre toda nuestra catequista de la cabeza, la señora Damiana Sánchez, que ellos fueron los que nos dieron la fuerza para continuar, para seguir y ver la comunidad. Y le estoy muy agradecida porque siempre hasta hoy tenemos el apoyo de toda la comunidad. Y le agradezco de corazón. Y vamos a seguir molestándole porque esto sigue, no termina acá, y vamos a continuar, si Dios y la Virgen nos permite, hasta donde nos dé la salud y podamos ayudar y que nos ayuden también. Así es, y le agradezco de corazón la oportunidad de expresarme y agradecerle por todo. Soy la señora Carmen Martínez, coordinadora acá de nuestra capilla de Santa Elena. Hace 18 años va a ser en octubre que estoy como coordinadora acá en nuestra hermosa capilla que se encuentra acá en nuestra comunidad de Santa Elena. Y bueno, seguimos la lucha, como estaba diciendo ya la compañera, para seguir educando y evangelizando acá en nuestra comunidad, ¿verdad? Que tenemos varios chicos y jóvenes que necesitan de la evangelización. Y estamos en eso, estamos en la lucha tratando de recoger más gente acá en nuestra comunidad y también a la vez pidiendo ayuda para que nuestra comunidad siga progresando, porque es todo un tema hoy día recoger jóvenes
principalmente los jóvenes, ¿verdad? Que de repente algunos están desviados. Y estamos en eso, tratando de superar para ellos este inconveniente que surge no solo acá en nuestra comunidad, hay en todas las comunidades. Y estamos en eso. Y Dios quiera que pueda surgir jóvenes de grandes valores para nuestra comunidad y para el país. Porque de repente es así, surgen jóvenes capaces de llegar muy alto en todos los sectores. Soy Marta Torales, soy uno de los miembros de la Capilla Santa Elena. Gracias a Dios ya llegamos a este punto teniendo esta capilla, mientras la colaboración de toda nuestra comunidad y aparte también con los vecinos. Ya hace 29 años que estamos luchando para tener esta capilla. Gracias a Dios llegamos y ya todas vamos a seguir trabajando por nuestra capilla mientras que Dios nos dé salud. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yarañe, Ñande Upukwe, por ahí. Estamos visitando a nuestros, no digo tan viejos todavía porque ellos siguen activando aquí en la comunidad, pero conocen muy bien el inicio. Porque algunos también ya pasaron a la historia, pero dejaron esa semilla y dejaron el fruto del trabajo para toda una comunidad. Estamos entonces visitando hoy la comunidad de Santa Elena. Bueno, primero siempre comenzamos con las damas, y presentar mí, a mí Landerera, y después ya vamos a conocer cómo conociste esta comunidad y cómo comenzaste también a imbuirte, a trabajar con las personas que formaron esta comisión para la construcción de la capilla Santa Elena aquí en Lambaré. Yo soy la señora Margarita Venegas de Fleita, tengo 70 años, hace más de 40 años que estoy en la comunidad y así como le había dicho el señor Roberto y la señora Epifania, recorríamos casa por casa haciéndole su fiesta a nuestra Santa Elena. Y un día nos decidimos todo completo y formamos la comisión para que podamos comprar el terreno y se hizo, ¿verdad? ¿Y dónde se reunían ustedes en ese momento? Cuando todavía no tenían aquí la capilla. Y nada, los domingos nomás teníamos misa, en los vecinos nos íbamos. No teníamos casi reunión. Pero después un día nos quedamos en la casa de doña Celina y ahí empezamos a preparar para la comisión. Entiendo. Hicimos la comisión, yo desde el primer momento estuve en la comisión. Sí. Ahora muy poco participo porque le tengo que cuidar a mi marido, yo también estoy enferma y eso es todo. Sí. Y lo que le voy a comentar desde hace 40 años que vos estás allá en el barrio, sí, o sea, sí, que más de 40, sí. Y lo que más me acuerdo y llevo en mi mente es que la primera vez cuando se compró la Santa Elena, llegó en mi casa. Primera vez en mi casa llegó. Eso le estaba comentando a la compañera de la comisión, que cuando llegó y cuando iba a entrar, se rompió su dedito. A la cuenta. De la Santa Elena. Agarré, yo guardé el dedito y después le di a ellos y llevaron después. Pero en mi casa vino la primera vez el día en que se compró y llegó a mi casa. No me digas. Tiene bendición especial entonces porque un guaje hoy de droga, ¿verdad? Sí, en mi casa llegó la primera vez. Cuando después de comprar, ya vino en mi casa. Y de ahí ya recorríamos las casas ajenas con ella. Llevaban luego la imagen. Sí, donde se iba a hacer la misa, ahí se llevaba la imagen. Cuando era su fiesta patronal, se llevaba. Ya. También estuvimos, como está diciendo el otro compañero, acá el señor Roberto, que la misa también se hizo allá donde ahora es la Copetrol, ahí sobre frente de la casa. Allí, a la entrada luego ahí estaba el padre, barrio. El que está ahora en Cacupe. Mi hijo hicieron también. Monseñor Valenzuela, amigo. Valenzuela, Ricardo Valenzuela también. Él fue párroco aquí también en Lambaré. No, él venía, creo que. Venía nomás a ayudar. Sí, a ayudar. Él estaba con la primera comunión de mis hijos. Ya. O sea que hace 30 años también eso. Sí, así mismo, mi padre. Bueno, vamos a presentarle un poco al otro artífice también de esta comunidad, de la Capilla Santa Elena. Yo soy siriaco, Benialgo, casado con 2 hijos y hace más de 40 años también que estoy 40 años también aquí residiendo acá en la comunidad Santa Elena. Pero aquí Santa Elena, la capilla como tal, ¿cuántos años tiene? Y 29 años. 29 años. 29 años realmente el local. Como local propio. Sí, local propio ya. ¿Y este terreno pertenecía a alguien, del barrio? A alguien. Sí. Ya en el 1996
así como te estaba Sí. diciendo, Sí, se nuestra compró. Santa Patrona recorría casa por casa, Sí. Mango Wipi, la hora de fiesta patronal. Sí. Y después Anderoga Beojagüe ahí la Santa Elena. bueno, Ah, sí. debe ahí, a la misa. y diferentes partes de la país. Ah, ya. Y después nos hicimos, Jamás la país creen que iba así con las imágenes que venía y no, estaba. pero el país, ¿cómo era? Valenzuela, No. Rodi. Roy primero, después Valenzuela. Estaba también el país Maquín, A Magín. pero estaba en Virgen Rosario, era el. Él estaba en Virgen Rosario. Sí. Sí. Y el Monseñor Valenzuela, un año, 2 años por ahí no estaba por acá, como cura párroco. Ah, O sea que se inició acá en la Marel. ya. Cuando era jovencito entonces. Sacerdote, Sí, Bajú. sacerdote Bajú. Ah, ya. Y da la casualidad también fue él que, cuando se hizo la misa frente a mi casa, No me me digas. bautizó, me bendijo mi casa también. Ah, bendijo tu casa. Ah, ya. Sí. Cuando estuvo por aquí. Así mismo. Jovencito, entonces, por las maretas. Sí. ¿Y Sí. cuál es así, don Siri, uno de los recuerdos así interesantes dentro de todo lo que significó el trabajo de ustedes por formar, por levantar esta comunidad de Santa Elena? Y mira, padre, varios son los artífices y ayudas. Sí, Los primeros ya, varios ya partieron de este grupo. sí. Ustedes se recordarán de don Mario, no sé si llegaste a conocer, don Artemio Frágueda, don Don Mario Jacinto, Quineguanes, Guanes, sí, le que llegué fue- a conocer. don Sí. Jacinto, bien. Ese año que llegué, después falleció, pero le atendimos, incluso los jóvenes. Acá Sí, estaba la señora Doña Rubia, la mamá de Marta y eso. también le que siempre conocí a nos esa asistía. señora. Sí, Acá de don Jacinto. también le conocí, sí. Y en el grupo ese nosotros entramos de a poco. O sea que- Bueno, bebé de mitad, ¿eh? no, pero ya cuando se inició la comisión nosotros ya estábamos adentro. Allá estaban ya adentro. Y da la casualidad que yo, justamente en casa, el primer reunión se hizo después de una ya. fiesta patronal. Y ahí se formó. Sí. Y lo primero que pensamos era adquirir O un sea que local seguramente propio. que en la fiesta patronal, el Monseñor Valenzuela le habrá dicho, ya puedo de una pendeja como ahí la vende tu paurán. No fue el que dijo eso, justamente el monseñor Felipe Santiago Camp. Felipe, no me visitó. digas. Él vino Él vi- a Mango Hueve o Monseñor No, Benítez. en una casa. Ah, en una casa. Porque el mal tiempo estaba loco. Sí. Y después le abrió su casetilla, ahora lo calma y yo a UP. Ok, ahora palabra de muros y dice don Roberto. He ido Mario ve ya posee la capilla monseñor para Michimita, yo no, Santa Elena Tuixana, está para educar, para mínimo 300 personas ven que vamos a hacer Japón. A la cuenta, Ahora es Fortaleza más. Pero ni los carros por acá. Sí. O de primera vez en la cooperativa, Claro. pedí para la construcción de el arzobispado también llegamos A pedir ayuda a través del arzobispado. No, lo de ver. O sea, sí, con la mutual. Ahí. Pero cuando eso, cada fin de semana hacíamos actividades, múltiples actividades. Sí. Rifa, apoyar, colaborar. Y así como dijo usted, la principal motivación era, padre, la unidad, la comunidad. La unidad de la comunidad. Entero, vea, porque la hora diputado, y voy a la hora de Santa Patrona, a la jogana, Sí. para la hora y meta. Entonces, a los 1 año, bueno, ya, a 2 años ya comenzó ya la obra. Ya comenzó. Enseguida luego entonces. O sea, hay que comenzar a trabajar, juntar un poco de Sí. platita, Así comprar un mismo. terreno Así mismo. y después había una- ahí. Después ya comenzó la catequesis de Coboín de Curí, pero así siempre. pude entre casas ajenas. Claro, eso pues es más fácil. Sí. Me da Mango Huevo, venía a reunir, formarlo, mitad y fuera. Estaba muy entusiasmado la gente. ¿Y qué tal salieron esos mitad y cuera, mitad y cuña y cuera? Bueno, cristianos entrados ciudadanos, vaina. No, yo lo apuntaba, aumentaba, papeles. o formaba familia. Muchos de ellos formó Sí, su familia. Sí. Nuestro La catequista mayoría son principal. casados ya. Estaba alguno político y coaisiga. No creo. Casi nadie en Oye, nuestra comunidad. Eh, En nuestra comunidad casi nadie. Del Poriete me lleva. Política. Está bien. Sí. Y bueno, entonces sí estamos hablando con los que iniciaron prácticamente, que conocen las raíces, los fundamentos de todo lo que significa
un caminar también como comunidad. Las huellas de un trabajo esmerado y de un deseo de hacer siempre bien las cosas. Y bueno, queridos amigos, así nosotros nos vamos despidiendo y agradeciendo también a Dios todo este trabajo, por una parte, es decir, comunitario. Comunitario. O sea, casi todas las familias se interesaban, se involucraban. Sí. ¿Eh? Y hay algo, Sí, pues, sí, sí. Capilla Santa Elena también llegó a pertenecer a 3 parroquias. Primero nosotros estuvimos con la parroquia Nuestra Señora del Virgen Rosario. Rosario, sí, sí. Después se fundó, se creó otra parroquia, Virgen María Reina. Ah, María Reina. Hacia Ah, Puerto usted Pablo. pertenecía a Virgen María Reina. Primero ahí. Sí, sí, sí. Después pasamos aquel lado. Ya. Y después con ustedes se formó la parroquia aquí, Santa María. Santa María de la Merced. O sea, pasaba por 3 parroquias. Por 3, ¿eh? Bueno, por claro, 3 la parroquia. sí. Pero Santa Elena o continúa con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Está bien. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias entonces, queridos amigos, y así nos despedimos y yo les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande, Upukwe, Pupore.